Muy buenos días. Nuevamente encontrándonos en un lunes para seguir meditando en estas 10 semanas en Salmos de verano, año 2023, gozándonos en la palabra de Dios. Ayer, desde la Iglesia Revive, el pastor Germán predicó sobre el Salmo 102, que va a ser el tema que nos va a ocupar a lo largo de esta semana. Como siempre, recordar que si queréis recibir la guía devocional para acompañar los devocionales de esta semana, tenéis que mandar un correo electrónico a iglesiaevangelicarevive@gmail.com o un WhatsApp al +34 623 18 9008 y os enviaremos en PDF y de forma gratuita la guía devocional. A modo de introducción vamos a decir que el Salmo 102 forma parte de un grupo de 6 salmos que comienza con el 101 y termina con el 106. Este grupo trata en general de la alabanza al Rey, aunque desde diferentes aspectos y perspectivas. Vamos a ver muchas referencias mesiánicas, aunque los salmos no sean propiamente calificados como salmos mesiánicos específicamente. Como decimos, aunque el bloque de estos 6 salmos se considera de alabanza al Rey, este Salmo 102 es la oración de una persona afligida, con muchas expresiones que nos recuerdan al libro de Job, así como a otros varios salmos y también pasajes del libro de Hebreos. De hecho, en la liturgia tradicional cristiana, este salmo se considera uno de los 7 salmos penitenciales. Casi un tercio de los salmos son lamentos. No todo el salterio, el cancionero, es alegre, porque no todo en la vida es alegría. A veces hay situaciones difíciles. Hay momentos de dolor, hay momentos de luto, de tristeza, de frustración, desesperación, ansiedad, confusión y muchas otras formas de sufrimiento. Por esta razón necesitamos saber qué hacer en tiempos tan oscuros, cómo soportaremos las pruebas. Una forma de hacerlo es aprender de los salmos de lamentación, entender cómo orar con desesperación, honestidad y con una confianza y esperanza centradas en Dios y llenas de Cristo. El Salmo 102 es uno de ellos. Alguien dijo que es un hombre gravemente enfermo que se dirige a Dios como su única esperanza. Tenemos mucho que aprender de este angustiado salmista. El Salmo no nos indica su autor. Hay comentaristas que opinan que es un Salmo de David. Sin embargo, si entendemos los versículos 13 al 17 del Salmo como algo literal y que ya haya tenido lugar, podríamos estar ante un Salmo escrito durante el tiempo del exilio o inmediatamente después. Eso significaría que su autor podría ser Daniel, o tal vez Nehemías, o quizá también el profeta Jeremías. También es necesario añadir que este lamento es único. Incluye una sección profético-hímnica, podríamos decir, que proporciona esperanza futura al pueblo de Dios. De hecho, tiene un fuerte enfoque cristológico. El escritor de Hebreos cita explícitamente los versículos 25 y 26 en Hebreos 1, 10 al 12 y utiliza este salmo para alabar a Jesús como el Señor preexistente, como si el Padre hablara del Hijo por medio de quien hizo el universo, quien además sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Se puede leer todo el capítulo mesiánicamente. Decir que la referencia de Hebreos implica que quien sufre a lo largo de todo el Salmo es también el Hijo
encarnado. Por eso vamos a meditarlo con la mente puesta en el Señor Jesús. Hemos aprovechado las divisiones naturales del Salmo para la meditación de los 5 días, nos dice el autor de la guía devocional, nuestro hermano Fernando Plou. Y él lo divide en estos 5 títulos: clamor del salmista en su angustia, versos 1 y 2, declaración del dolor del salmista, versículos 3 al 11, Dios restaura Sión, versículos 12 al 22, el salmista suplica por su vida, versículos 23 al 24, y finalmente el salmista declara el señorío eterno de Dios, versículos 25 al 28. Para el día lunes tenemos este clamor del salmista en su angustia. Pero quiero recordar que ayer Germán, predicando sobre este salmo en la Iglesia Revive, lo tituló Un clamor desde la soledad y lo dividió en 2 subpuntos: una condición desastrosa, versículos 1 al 11, y un consuelo divino, versículos 12 al 28. La lectura hoy es de solo los primeros 2 versículos y dice así: Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invoque. Luego tenemos otra lectura en la primera epístola de Pedro, capítulo 5 y el versículo 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No estéis preocupados por nada, sino más bien dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una cita más, en este caso en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios, Dios otra vez determina, capítulo 5, verso 7, estaba leyendo el 4. Dice aquí, y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su humilde reverencia. Y una cita más en el Salmo 22 y el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El salmista comienza mostrándonos su angustia y preocupación. Es algo que vemos con frecuencia en otros salmos. Podemos encontrarlo hasta otras 7 veces en los distintos salmos penitenciales. Pero no se trata de una mera repetición, sino que en realidad muestra un aspecto fundamental en la vida de cualquier creyente. Este aspecto es la dependencia de Dios. Y alguien podría preguntar el motivo de que asociemos esto con los 2 primeros versículos. En la vida cristiana no hay nada mejor que depender del Señor por completo. A medida que aprendemos a dejar de depender de nuestras propias fuerzas y colocamos todo en las manos del Señor, crecemos como creyentes y comprobamos la maravillosa esperanza que significa esto. De hecho, era la idea principal del Salmo 28 que hemos estado meditando la semana pasada y que seguramente recordaréis. La vida cristiana no está exenta de luchas y dificultades, pero es maravilloso saber que dependemos de un Dios que nos ama y a quien podemos acudir. Ahora bien, esta maravillosa dependencia tiene un aspecto que nos puede llevar a algunas dificultades, ya que
debe ir acompañada también de paciencia. Es decir, depender de Dios no es solo depositar en sus manos nuestras cargas y luchas, sino también entender que sus tiempos no son los nuestros. Esa dependencia de Dios, que podríamos calificar como adictiva en un sentido muy positivo, puede producir en nosotros, seres impacientes, la expectativa de que al depositar en el Señor nuestras cargas, recibamos de manera inmediata la respuesta, la paz, la solución, etc. Pero claro, no siempre es así. Los tiempos del Señor, como decimos, no son los nuestros. Y hay momentos en los que parece que nuestra dependencia de Dios no se ve recompensada cuando lo deseamos. Y aquí se produce esa sensación de desesperación y abandono. Creo que todos los creyentes hemos experimentado algo así. El salmista conocía bien dicha sensación y por eso comienza ya pidiendo que el Señor escuche su oración y su clamor, que no esconda su rostro, que incline su oído y que se apresure a responderle. ¿Se atreve el salmista a meterle prisa al Señor? Efectivamente. ¿Por qué? Porque es reconocedor de la terrible sensación de angustia que se produce cuando, en medio de las dificultades, el Señor no responde inmediatamente. Esa sensación de espera es tan terrible, o incluso más que el problema en sí mismo. No es una cuestión de falta de fe ni de espiritualidad. Recordemos que el mismo Señor Jesús, en sus días en esta tierra, rogó y suplicó al Padre con gran clamor y lágrimas. ¿Estás pasando por alguna situación difícil en la que has acudido al Señor pero te parece que la respuesta no llega? Hoy puedes aplicar esta enseñanza a tu vida y levantar tu mirada al Señor, sabiendo que no te va a defraudar. Una vieja canción que aprendí en mi niñez decía: puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puede caerse el sol, puede desaparecer la luna, pero de una cosa estoy seguro, el Señor no me va a fallar. Confía, espera, clama, que el Señor te responderá. Padre, confiamos en ti, esperamos en ti. Danos, Señor, ese corazón firme para echar nuestras cargas a los pies de la cruz y saber, Señor, que tú nos levantas y nos invitas a descansar hoy en ti. Llena el corazón de cualquier hermano o hermana que está angustiado en este momento. Llénalo, Señor, de la paz de tu presencia y la confiada esperanza de que tú salvarás, porque tú eres un Dios que salva. En tu nombre, amén. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.